Te voy a hablar de 11 cosas que tienes que aplicar si eres o estás pensando ser un sanador y quieres convertirte en un verdadero experto, porque te aseguro que si aplicas estas 11 claves que te voy a dar, te van a dar muchísimas alegrías a ti y también muchas alegrías a las personas que quieras acompañar, que quieras ayudar a sanar o que quieras ayudar a que mejoren sus vidas. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, dale ahí a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Y bueno, vamos a un tema súper interesante. Seguimos la continuación de la otra parte del podcast, donde estuvimos hablando de Descubre los secretos de la sanación por imposición de manos. Yo os estuve hablando un poco de la historia milenaria de la imposición de manos, de las diferencias que hay con Reiki, etcétera. Y ahora nos vamos a centrar en 11 claves que te puedo asegurar que si las pones en práctica te van a ayudar a elevarte mucho en tu tarea de sanador, en tu tarea de terapeuta. Mira, ¿y para qué digo que te van a elevar mucho? Principalmente para dos cosas. Para tener mayor efectividad a la hora de sanar a otros, porque lógicamente tú no puedes controlar los resultados de la sanación en la otra persona, ¿sí? La sanación ocurre en la otra persona, pero tú eres un canal de esa sanación. Entonces, cuanto más puro seas como canal, cuanto más estés en la vibración que hay que estar como canal, más vas a poder ayudar a la otra persona, sin absolutamente ninguna duda. Y al mismo tiempo, si aplicas estas 11 cosas, tú como sanador vas a poder estar muchísimo más equilibrado y estar mejor en tu vida. Porque tú sabes, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida conmigo, anótamelo ahí por favor. Si estás en la formación, ponme soy Reiki en tu vida, y si no estás en la formación igualmente dime tu nombre y de qué país estás conectado. Si lo estás escuchando en vivo, están las plazas agotadas todavía. Ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que te anotes a lista de espera para cuando abramos inscripción, que como te digo ahora mismo están agotadas y no podemos dejar a nadie más si lo estás escuchando en vivo. Obviamente si estás escuchando el diferido varios días después, pueden ser que estén abiertas. Entonces, bueno, si tú ya te estás formando conmigo, sabes que yo abogo y la manera de transmitir las enseñanzas es porque el trabajo empieza en ti. Si tú quieres ayudar a otras personas a que se sanen, tú tienes que hacer un trabajo profundo contigo mismo. Y al mismo tiempo, cuando te digo que estés ayudando a otras personas, eso no tiene que ser menoscabando tu equilibrio. Antiguamente era muy habitual que hubieran sanadores que estaban totalmente desequilibrados y si en un momento determinado a lo mejor podían ayudar a otros porque tenían mucha fuerza de voluntad, porque enfocaban su energía de manera concreta en ese punto para ayudar a la persona, pero luego tenían toda su vida desordenada. Y en la mayoría de los casos era porque no seguían estas 11 recomendaciones que te voy a dar hoy, ¿vale? Así que estas 11 recomendaciones te sirven, uno, para poder ayudar mucho más a los demás y dos, para que tú al mismo tiempo puedas estar equilibrado y puedas estar de manera con una vida feliz, con una vida dichosa y no vacío porque estés dando a los demás y tú te quedes vacío. Pues venga, vamos allá. Anótame tanto si estás en el vivo como en la grabación. Dime, quiero que me hables, vamos a ir relativamente rápido. Dime, quiero que me hables de las 11 recomendaciones. Primero de todo, importantísimo, la base de todo, y esto hay muchísima gente que no lo hace, mucho sanador que no lo hace, mucho terapeuta que no lo hace. La práctica de autorreiki y o meditación contigo mismo. Sí, es súper importante que si tú quieres ser un canal puro y quieres estar equilibrado al mismo tiempo,
cuando estás dando a los demás, tienes que hacer un trabajo energético contigo mismo. Y no basta porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo soy terapeuta y de vez en cuando, una vez al mes, voy a otro terapeuta a que me haga una terapia. Sí, eso está muy bien. Que tú una vez al mes vayas a que alguien te cuide, está muy bien. O cada 2 meses, está muy bien. Es que voy a que me hagan una limpieza de chakras. Sí, todo eso está muy bien. Pero es insustituible el trabajo contigo mismo. ¿Sí? Entonces, la práctica, fíjate que te digo de autorreiki y o meditación, porque ideal que fueran las dos, pero como mínimo una, ¿sí? Ideal que fueran las dos, pero como mínimo una, porque las dos hacen una sinergia entre ellas que elevan mucho tanto tu capacidad sanadora como tu despertar espiritual, como tu nivel de conciencia, como tu conexión con la fuente, como tu enfoque mental, ¿sí? Por lo tanto, si quieres ir en serio, unos minutitos al día de las dos cosas, de autorreiki y meditación. Cuanto más autorreiki y cuanta más meditación practiques, más te vas a elevar vibracionalmente. Y si más te elevas vibracionalmente, mayor capacidad sanadora vas a tener. Y si tienes mayor capacidad sanadora, más vas a poder ayudar a los demás y al mismo tiempo tú vas a estar más equilibrado también. Muy bien. Punto 2. Esto es algo que yo recomiendo mucho a la hora de ir de dar una sesión a alguien o también de hacerte una sesión de autorreiki. Los previos antes de la sesión. ¿Sí? Efectivamente, para dar reiki no sería estrictamente necesario hacer unos previos de conectar con la energía, de dibujarte los símbolos, de decir alguna frase, de agradecer, ¿sí? Todo eso no es estrictamente necesario, pero es muy recomendable y puede potenciar el trabajo que hagas después, porque es un previo de enfocar tu energía y tu intención en ese proceso de sanación. Dentro de la formación, si estás en la formación de Reiki en tu vida, tú sabes que te digo en los previos que, por ejemplo, digas una frase, ¿sí? Como por ejemplo, conecto con la energía para una sanación física, mental, emocional y espiritual. Por ejemplo, puede ser esa, pero puede ser cualquier otra. A esto en el Reiki tradicional se le llama Nentatsu. Nentatsu. Nentatsu sería como intención, la traducción sería intención, es decir, tú estás haciendo una intención de estar en el momento presente con un objetivo de sanación y despertar espiritual, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, recuerdo cuando daba muchísimas terapias, los 3 primeros años estaba dando muchas terapias, pero yo siempre entre una terapia y otra me ponía como mínimo 15-20 minutos de distancia. Nunca me ponía, por ejemplo, una a las 5 y a las 5:05 o digo a las 6, justo a la hora, otra persona. No, yo siempre me ponía 15 o 20 minutos. Pero no me ponía 15 o 20 minutos para estar más tiempo con la otra persona. No, con la otra persona estaba el tiempo que tenía que estar. Pero esos 15 minutos me los dedicaba a mí y a la sala. Es decir, ¿qué hacía? Cerraba una sesión y me dedicaba unos minutos a hacer unos ejercicios de respiración, a hacer alguna técnica del Reiki tradicional, ¿sí? A ventilar un poquito la sala. ¿Y qué estaba haciendo? Preparándome para la siguiente. ¿Eso es estrictamente necesario? No es estrictamente necesario, pero da una calidad energética y de intención mucho más poderosa a la sanación, ¿sí? Eso sería como, mira, supongo que habréis escuchado hablar del diezmo, ¿verdad? ¿Alguna vez? El diezmo generalmente se suele utilizar para el tema económico, pero ahora vas a ver que el diezmo va mucho más allá. El diezmo siempre se ha utilizado normalmente pues, para alguna religión o para alguna comunidad o para alguna labor social de un porcentaje, generalmente era un 10% de tus beneficios, dedicarlos para contribuir a un mundo mejor. Pero el diezmo no tiene por qué ser así estrictamente necesario y no tiene por qué ser solamente en el tema económico. El diezmo es que tú hay una parte de tu tiempo que lo dedicas a eso de manera altruista. Te explico el ejemplo que te estaba poniendo. Si yo, por ejemplo, tengo una sesión de 1 hora con una persona, pues yo 10 minutos antes ya me estoy preparando para entregarle lo mejor a esa persona.
Eso sería como el diezmo, ¿no? De una hora que son 60 minutos, dedico 10 minutos, pero no necesariamente dedicarle más tiempo a la persona, no tienes por qué dedicarle más tiempo. Estás dedicando más tiempo a tu práctica, que eso se lo vas a regalar a la persona porque vas a estar mucho más centrado, mucho más enfocado y energéticamente mucho mejor. Yo recuerdo cuando al principio de aprender Reiki iba a muchos sitios a que me dieran terapias. Aparte de yo hacer terapias, iba a muchos sitios a que me dieran terapias porque quería aprender de lo que hacían las otras personas, qué cosas podía mejorar yo, qué cosas veía que me gustaban, qué cosas veía que no me gustaban de lo que hacían las otras personas. Y te puedo asegurar que la mayoría de veces no era técnicamente de cómo hacían la terapia. Las veces que no me iba con una buena sensación, algunas de las veces era porque el terapeuta llegaba incluso más tarde que yo, me abría la puerta porque no había tenido ninguna visita antes y venía casi corriendo. Yo recuerdo una mujer, una terapeuta que venía como sudando, estresada para darme la sesión a mí. No es la mejor manera, no es la mejor manera para tú recibir a alguien que quiere un proceso de sanación. Eso nosotros, por ejemplo, en los cursos lo hacemos. Tengo un equipo que me preparan prácticamente la sala, me lo preparan todo para el día del curso y para la mañana del curso. Bueno, pues ¿yo qué hago? Yo estoy como mínimo 2 horas antes del curso, estoy ahí y ayudo a colocar las sillas, ayudo a poner las camillas, quemo incienso, practico un rato. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole ya la energía antes del momento, es decir, estoy regalando mi tiempo. ¿A quién? A Dios en este sentido, al universo, a la gracia divina. Bueno, pues todo, fíjate, todo el significado que puede tener los previos. Por eso cuando hay gente que me dice, Javier, pero los previos tengo que hacerlos. Bueno, no es estrictamente necesario, pero fíjate todo lo que aporta hacer los previos, más allá de que tú te estás enfocando en lo que tienes que hacer. Déjame ver un poquito de agua. Vamos al punto 3. Muy bien, el punto 3, la recomendación 3 es que pongas mucho más corazón que mente. Sí, el proceso de sanación no va tanto por la mente. Lógicamente que la mente racional hay veces que las tenemos que utilizar, pero una vez estamos en lo que es la práctica, cuanto a menos mente ego pongas, mucho mejor. Cuanto más estés intentando interpretarlo todo, ay, ¿y qué debe ser esta sensación? ¿Y qué debe ser la otra? ¿Y lo estaré haciendo bien? ¿Y no? ¿Y le estará gustando a la persona? ¿No le estará gustando? ¿Sí? ¿O soy yo el que hago la sanación? No, no, no. Cuanto menos mente pongas y más corazón, mejor. Uno de mis maestros, Yakuten Namoto, decía, cierra los ojos, sonríe y ríndete al universo. ¿Sí? Y yo te digo, convierte tu sanación en una meditación. Es decir, estate ahí totalmente presente, disfrutando del momento, sin interpretar, sin juzgar, sin querer analizar, simplemente disfrutando, sintiéndote a ti, sintiendo a la otra persona, sintiendo el flujo de la energía, pero sintiendo, no etiquetando. Cuando te digo sintiendo, no es analizando lo que sientes, simplemente estando ahí, sintiendo. ¿Sí? Por lo tanto, cuanto más corazón pongas y cuanta menos mente pongas, muchísimo mejor. Vamos al quinto. Fórmate bien. Esto es insustituible también. Uno puede tener muchas cualidades. Uno puede tener, no, es que yo tengo el don para esto. Sí, vale, tú tienes el don, pero por favor, fórmate bien. Fórmate de manera rigurosa. Sé serio. ¿Sí? Es como si alguien dice, un médico, ¿no? Tú vas al médico a que te haga una operación y te dice el médico, no, no, yo no me he formado en medicina, yo, bueno, simplemente soy autodidacta y tengo tengo buena predisposición de nacimiento para ayudar a sanar a los demás y todo. Sí, hombre, pero usted está muy bien, pero tiene que aprender, tiene que formarse. Los seres humanos, aparte de lo que podamos traer de manera innata, aprendemos porque otros seres humanos nos han enseñado. Los seres humanos somos de aprender de otros seres humanos. Entonces yo alucino muchas veces cuando hay algunas personas que dicen, no, sí, yo me he leído algún libro y ya doy Reiki a otras personas. Vamos a ver. Estamos hablando de un tema muy serio, ¿eh? Estamos hablando de un tema de salud. Algunas veces te puedes encontrar con cuadros de personas complicadas. Incluso a veces se complica cuando uno está bien formado y bien seguro. También a veces
pero pues con más razón si no está formado, ¿vale? Así que es súper importante que te formes de manera rigurosa. Si tú quieres trabajar con la energía, sé serio y riguroso. Y si no te quieres formar conmigo, fórmate con cualquier otro, pero fórmate, ¿sí? Fórmate y cuanto más riguroso te formes, forma mucho mejor. Y luego también cuando ya te estás formando, es bueno, aunque no es imprescindible, es decir, esto no va a marcar la diferencia de tu sanación, pero sí que es importante que también tengas un conocimiento, si lo vas a hacer, sobre todo lo vas a empezar a enfocar a nivel profesional, que tengas un conocimiento sobre los chakras, que tengas un conocimiento de qué relación tienen esos chakras con las glándulas del cuerpo, ¿sí? Como mínimo eso, ya no te voy a hablar, ya no me voy a meter en anatomía ni en nada de eso, pero sí como mínimo chakras glándulas, ¿vale? De hecho, vosotros en el módulo de terapeuta Reiki profesional que hacéis en la escuela, incluso os damos unas nociones básicas, en el dossier lo tenéis, unas nociones básicas de anatomía, ¿vale? Pero bueno, eso en un momento determinado lo puedes consultar, lo puedes repasar, pero sí que es importante que tengas un conocimiento sobre los chakras y sobre las glándulas. No te digo que tampoco sea necesario que te lo aprendas de memoria todo, eso ya será una consecuencia que lo irás aprendiendo, pero sí que lo tengas en cuenta, ¿sabes? Que si te dicen la glándula suprarrenal, que no te suene a chino o dónde está esa glándula, oye, que sepas dónde está la glándula, con qué chakra tiene, sí, qué características tiene, etcétera. Muy bien, vamos al punto 5. Esto también puede marcar la diferencia. Esto en el momento antes de la sesión. Conecta con la parte espiritual del paciente. ¿A qué me refiero esto? Que antes de empezar la sesión, esto no es que tengas que hacer una meditación especial ni nada, sino cuando tú ya tengas a la persona en la camilla, a lo mejor has hablado 5 o 10 minutos antes a nivel previo, te ha contado cosas de su vida, que quiere mejorar, qué bloqueos tiene, lo que sea, ¿vale? Pero ya cuando tú te pones en la camilla a hacerle reiki a esa persona, intenta percibir a la persona no como un ser humano, sino como un ser de luz, ¿sí? Porque entonces va a fluir todo mucho más. Mirad, yo una vez escribí, hace muchos años también escribí un artículo que se llamaba Reiki y amor incondicional. Y yo dije que yo no conocía el amor de una madre a un hijo, porque no soy madre ni lo voy a poder ser nunca, ¿verdad? Como mucho padre. Pero el amor más incondicional que yo había conocido era darle reiki a alguien desde el lugar que te estoy diciendo. Es decir, desde el lugar de no analizar a la persona, no juzgar a la persona. Si esa persona incluso ha hecho cosas feas en la vida o incluso a lo mejor a mí no me han contado y ha venido y esa persona ha delinquido alguna vez en su vida o ha hecho algo que ética y moralmente uno podría decir esto es reprobable. Pero en ese momento a ti no te vale nada de eso. A ti lo que te vale es una conexión de ser de luz con ser de luz e intentar ayudar a esa persona para que se equilibre lo máximo posible. Por lo tanto, cuanto más seas capaz de antes de la sesión intentar ver a la persona como un ser de luz, más allá de las condiciones que tenga como ser humano, mira, esto yo por ejemplo he hecho hace años también hice voluntariados en prisión. Yo iba a prisión donde la gente que le daba, también es cierto que los que recibían Reiki o los dejaban recibir Reiki no eran los presos más peligrosos, pero al final eran presos, no estaban allí por hacer el bien o hacer lo correcto, estaban allí porque habían hecho cosas que no eran correctas, pero yo en ningún momento ni le pregunté a nadie, ni era necesario para mí. Para mí en ese momento, ¿qué era lo único importante? Que esas personas, ellos mismos se habían anotado al voluntariado de Reiki, ellos mismos querían mejorar sus vidas, ellos mismos al salir de allí querían mejorar la vida de las personas de alrededor. Yo recuerdo un preso cuando me dijo, Javier, no te puedes llegar a imaginar si yo hubiera conocido el Reiki antes, de hecho algunos los inicié y todo, si yo hubiera conocido el Reiki antes, no hubiera hecho sufrir tanto a mi familia. A partir de ahora, cuando salga, voy a seguir practicando y voy a resarcir, no sé cómo me dijo, pero a resarcir todo el sufrimiento que he dado a mi familia. ¡Wow! Pues eso es lo importante. A mí no me importa lo que hayan hecho anteriormente. A mí lo que me importa es que quieran hacer brillar su ser de luz. Porque te puedo asegurar que todo ser humano, por actos muy deprobables que haya hecho, no los voy a justificar nunca, pero lo que no hay absolutamente ninguna duda es que todo ser humano tiene un ser de luz dentro. ¿Sí? Todo ser humano tiene un ser de luz dentro. Si lo va a conectar en esta encarnación o no, eso yo ya no soy quien para saberlo. Pero que todo ser humano tiene un ser de luz dentro, no hay absolutamente ninguna duda. Venga, vamos a las 6.
Empodérate mentalmente, cuanto más mejor. Esto es profundizar también en tu trabajo interior, no únicamente el trabajo de autorreiki y meditación, sino el trabajo de empoderamiento. Por eso yo en mis enseñanzas te uno las enseñanzas de Reiki en tu vida y también tienes la posibilidad de la saga de Domina tu energía, porque en la saga Domina tu energía, aparte de buscar el equilibrio, buscamos el empoderamiento, o con Haneiki, con la formación de Haneiki, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú te empoderas, vas a tener una vibración mucho más alta y mucho más transformadora. Eso te va a dar muchísima más seguridad y esa seguridad va a ser un impacto positivo en la otra persona. Mira, una vez hice una formación, recibí una formación con un doctor que se llama doctor Escudero de, de Valencia, que es un doctor, ya está jubilado del tema de hacer cirugías, pero él hacía cirugías y durante más de 30 años estuvo haciendo cirugías sin anestesia. Aparte de partos sin anestesia, incluso cirugía de apendicitis sin anestesia. Les anestesiaba psicológicamente, ¿sí? Psicológicamente. Y esto hay evidencia de ello también, ¿eh? Hasta la National Geographic hizo un reportaje ya hace bastantes años de ello. Bueno, yo fui a aprender con él, que es una de las cosas que te digo, si tú ves un referente, tienes que ir a aprender con el referente, esté donde esté, tienes que moverte, tienes que mover cielo y tierra para hacerlo. Entonces, fui a aprender con él, sobre todo me interesaba mucho el tema del poder mental, ¿no? Del poder mental que tenemos. Y una de las preguntas que yo le hice, le dije, pero ¿qué cosa determina más para que el paciente, por qué hay pacientes que aceptan la anestesia psicológica, es decir, son capaces de anestesiarse psicológicamente y otros pacientes que no? Y él me dijo con total rotundidad, me dijo, si el terapeuta tiene totalmente integrado que eso es posible, es el poder del terapeuta el que hace que la persona se crea que eso es posible y se convierte en posible. Es decir, es la creencia del terapeuta lo que determina, en este caso, la anestesia psicológica. Bueno, pues tu empoderamiento, es decir, el empoderamiento del terapeuta, influye en la sanación de la otra persona, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Una persona súper empoderada es una persona que va a dar un impacto positivo en la otra persona. En cambio, una persona insegura, una persona, ay, que le cuesta esto, que le cuesta lo otro, que no estoy seguro, que no sé qué, que tiene muchos pájaros mentales, tal, todo eso también contribuye no tan en positivo. Por lo tanto, y esto no quiero decir que tengamos que ser perfectos, ¿eh? Incluso una persona empoderada es una persona que no es perfecta y es una persona que en unos momentos determinados puede tener bajones también. Pero cuanto más empoderado estés, mayor impacto vas a tener en la sanación de la otra persona, sin absolutamente ninguna duda. Número 7. Este es a nivel físico. Cuantos menos tóxicos, mejor. Cuanto menos alcohol, mejor. Cuanto menos droga, mejor. Cuanto menos alimento nocivo, mejor. Cuanto menos medicamento, mejor. Cuanto menos de todo eso, mejor. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos, ¿qué quiere decir? Cero. No, pues lo que te decía, no somos seres perfectos. Y porque una persona un día se toma una copa de vino no pasa nada, y si alguien tiene que tomar medicación porque le toca tomar la medicación, pues tampoco pasa absolutamente nada, pero que en el cómputo global de tu vida, cuanto menos tóxico es mejor, ¿sí? 8. Una vez en la sesión, siente tus manos sin apegarte a las sensaciones, ¿sí? Si tú quieres desarrollar más la sensibilidad de en qué zona hace falta más energía a la persona, porque tú sabes que yo te enseño metodológicamente, os enseñamos una serie de posiciones y os decimos los primeros meses, incluso años de práctica, utiliza esas posiciones, pero luego también puedes ir trabajando de manera intuitiva porque vas a sentir que en una zona hace falta más energía, en la otra puedes estar menos tiempo, incluso en una zona estar mucho más tiempo y luego en otra no estar o saltarte alguna. Pues para eso, para que tú puedas percibir eso, tienes que dar terapias y estar atento a las sensaciones que tienes en las manos sin apegarte a ellas, ¿vale? Sin querer estar buscando sensaciones o, como te decía antes, etiquetándolas. Normalmente, yo siempre te digo, en un proceso de sanación, lo que se llama biosen, que es decir, en japonés le llaman biosen, que es que en una zona concreta
de repente te entra mucho calor en las manos o mucho frío en las manos, es decir, en una zona concreta notas algo muy fuerte, quiere decir que tienes que estar más tiempo en esa zona, tanto en tu autorreiki como a la hora de darle reiki a otra persona también. 9. Habla lo mínimo posible. Esta es una recomendación que ya le doy a alguien como terapeuta profesional. Un terapeuta de Reiki es alguien que canaliza la energía Reiki. No es un psicólogo, en ese momento no es un maestro de Reiki tampoco, es decir, tú no le tienes que dar una lección de Reiki a esa persona, no tienes que hacer un análisis de su vida, no tienes que opinar de la persona. Claro que hay unos previos de 5 minutos, la primera vez que conoces a la persona, si quieres 10 minutos, para tomar nota de una serie de cosas, pero a partir de ahí tú ni eres consejero, ni eres el párroco, ni eres su confidente, ¿sí? Ni eres médico, ni eres psicólogo. Por lo tanto, una recomendación que yo suelo dar, cuanto menos hables, cuanto menos estés hablando y más en la camilla, mucho mejor. Porque la gente, cuando hablamos más de la cuenta, tendemos a veces a meter la pata. Y en ese, habla lo mínimo posible, lo mínimo que salga de tu boca, que sea para intentar empoderar a la persona, no para empequeñecerla. Es muy habitual que uno vaya, yo te lo digo porque he ido, como te he dicho, a muchos terapeutas, y que uno vaya allí y le diga al terapeuta, ostras, es que está muy bloqueado, es que tienen los chakras muy bloqueados. Bueno, es que sale de allí uno peor de lo que ha llegado, ¿sí? Si alguien que tú consideras una autoridad, que conoce de energía, te empieza a decir que es que tienes los chakras muy bloqueados, esto ya tiene que tener años, es que no ayuda a nada. ¿En qué vas a ayudar a la persona decirle que tiene los chakras muy bloqueados? No le vas a ayudar en nada, no es necesario. Por eso te digo que cuanto menos hables, mejor. Y si hablas, habla para empoderar. Yo recuerdo, si alguna persona notaba que evidentemente en alguna zona tenía bastante bloqueo y ellos me preguntaban, me decían, oye, tal, no sé qué han notado aquí. ¿Yo qué le decía? Le decía, mira, he notado que necesitabas un poquito más de energía, ¿sí? Y también he notado que poco a poco se ha ido equilibrando. Fíjate, qué manera diferente de decir las cosas. Si yo le digo a alguien, oh, es que ahí he notado que estaba muy bloqueado, ¿eh? Esa persona se está condicionando, la estamos sugestionando con el poder que tiene la mente. En cambio, si yo se lo digo de otra manera, sin hablar de que están bloqueados, sin simplemente decir que ahí he notado que necesitaban más energía y poco a poco he ido notando cómo se equilibraba, esa persona sale de ahí empoderada, ¿vale? Por lo tanto, yo le decía, y con todo el cariño del mundo, le decía a una alumna que tenía, luego la formé en maestra y estuvo trabajando conmigo y estuvo dando terapias en mi escuela, le decía, es que cuando alguien es bocacillas, cuanto menos hable mejor, ¿vale? Porque hay gente que tiende a ser bocazas y lo hace con muy buena intención, ¿eh? Nunca lo va a hacer con mala intención, pero tiende a empequeñecer al otro o a meterle miedo sin querer, ¿sí? O a meterse en terrenos que no le tocan meterse. Muy bien. Vamos al punto 10. Haz entender al paciente que el proceso de sanación depende en gran medida de él mismo, ¿vale? Es decir, claro que venir a ti le va a ayudar, pero tienes que hacer entender a la persona que tiene que intentar tener una vida lo más equilibrada posible, unos hábitos lo más equilibrados posibles, y que él tiene que hacer también ese proceso de sanación, y que si tú, por ejemplo, le mandas, yo qué sé, algunos pequeños ejercicios porque le quieren mandar de respiraciones o de lo que sea, en su casa los tiene que hacer. Si tú además eres maestro de Reiki, le puedes proponer incluso que se inicie en primer nivel de Reiki, se inicie contigo en primer nivel de Reiki, y al mismo tiempo que tú le vas dando terapias cada 15 días o cada mes a ese paciente, pues él al mismo tiempo se va haciendo autorreiki en casa. Es decir, esto, antes te decía que el terapeuta tiene que estar empoderado, pero un terapeuta empoderado, ¿qué va a hacer? Mirar de empoderar al paciente también. Es decir, decirle que la responsabilidad también depende, la sanación también depende de él, que él se tiene que hacer responsable, que él puede hacer muchas cosas para la sanación, ¿sí? Porque así vas a empoderar también a la persona. El trabajo del terapeuta del siglo XXI, el terapeuta de la era Acuario, el terapeuta de la era de amor, no es
empequeñecer al paciente para que dependa toda la vida de ti. Eso es una energía de antigua era, es una energía egoísta, es una energía de miedo, es una energía de control, ¿sí? La energía de nueva era del terapeuta es una energía de empoderar al paciente. Y si lo empoderas tanto y lo sanas tanto que luego ya no te viene, qué bien, has hecho tu trabajo de manera excelente. Ya te vendrán otros, el universo te mandará mucho más, ¿vale? Y eso pasa también por hacerle entender que él es parte del proceso de sanación. Y luego la 11. Y el punto 11 es en relación al espacio, es decir, al lugar donde vas a dar la terapia. Esto obviamente, cuanto más lo estés enfocando a nivel profesional, más a rajatabla lo tienes que llevar, como te voy a decir, y voy a pasar por encima porque esto nos daría, bueno, como te digo, en mi formación hay un módulo única y exclusivamente para esto. El espacio tiene que estar limpio, evitar las distracciones. No me sirve que estés y que de repente entre tu niño o entre el gato y se ponga encima de la persona. Eso no es lo mejor si tú quieres que te vean como un sanador experto y como un sanador serio, ¿vale? Así que limpieza sin distracciones, y luego tiene que tener comodidad y, o sea, la camilla o el lugar donde le hagas a la persona, y también una temperatura agradable. Y es muy recomendable tener una mantita cerca si estás en un lugar donde la persona puede tener frío, porque incluso aunque sean lugares sin frío, muchas veces baja la temperatura. Entonces, aunque la manta no se cubra a la persona, no está de más tenerla ahí por si baja la temperatura, que te la pueda pedir. Bueno, chicos, chicas, como ves, lo he dado todo, me he desgañitado, me duele hasta la garganta, con muchísimo contenido en este podcast. Si lo estás escuchando en vivo y te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, te cuento que ahora mismo tenemos las plazas agotadas, ¿vale? Entonces, tanto si estás en el vivo como en la grabación, vete al enlace que hay en descripción o en primer comentario fijado. Si ves que están las plazas agotadas, anótate a lista de espera para la siguiente. Y si a lo mejor lo estás escuchando días posteriores, ya tenemos alguna plaza disponible, aprovéchala. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.